Hola, mi nombre es Sharon Galindo y estoy cursando la materia de ética y deontología profesional, donde le voy a hablar sobre el código de Hammurabi, de qué se trata, cuáles son algunas normas del código de Hammurabi. Voy a explicarle algunos ejemplos, sus características y la importancia de la ingeniería en la vida contemporánea. Bueno, el código de Hammurabi fue creado en 1750 a.C., según la cronología media. Fue creada por el rey de Babilonia, Hammurabi, donde su objetivo era servir de leyes y decisiones judiciales para establecer un sistema legal uniforme para todo el imperio babilónico. El rey de Babilonia, Hammurabi, le quitó todo el poder de que los sacerdotes administraran ese código, esas normas. Entonces se lo dio a los funcionarios de su reinado. ¿Cuáles son las normas del código de Hammurabi? Bueno, uno. Las leyes comienzan con la partícula si es una proporción condicional donde describe la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente, es decir, depende del delito será castigado. 2. Una de las leyes más conocidas se llama la ley del talión, que es donde uno conoce la frase del ojo por ojo, diente por diente. 3. La justicia era semi-privada. ¿Qué significa esto? Que la víctima debía llevar al acusado al tribunal, donde el tribunal era árbitro. Entonces los oficiales asociados al tribunal asistían a la ejecución de la sentencia. Y 4, depende de existía la desigualdad ante la ley, o sea, la sentencia variaba, depende de qué clase social era la persona, si era un noble, si era un hombre libre, si era un esclavo, etc. ¿Cuáles son, por ejemplo? Voy a nombrar 3 ejemplos de las normas, de las sentencias. Por ejemplo, si un juez le colocaba a una persona, a un convicto, una sentencia y después él cambiaba esa sentencia o se equivocaba o estaba dudoso, el juez lo metían preso. También era un convicto porque cambió la sentencia, cambió su decisión. ¿Cuál es otro ejemplo? Sería si un médico hace una operación y resulta que cometió una negligencia con cualquier instrumento, por lo menos un bisturí, con un bisturí, y que ese bisturí haya causado la muerte del paciente, al médico le cortaban las manos. Y otro ejemplo es que si un ingeniero o un arquitecto le hacía a una persona su casa y esa casa no era sólida, su estructura no era, no era la adecuada y la estructura se derrumbaba o la casa, si había muertos, el ingeniero lo mataban. Entonces veo que esas leyes eran un poco drásticas, pero las personas cumplían con las normas. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las características son era una compilación de 282 leyes para la antigua Babilonia. Actualmente era Irak, o sea, Babilonia era Irak. Tenía como objetivo unificar el reino a través de un código común de leyes. Estas leyes estaban basadas de las leyes del talión, que lo nombré anteriormente, que era ojo por ojo, diente por diente, que establecían que el criminal debía ser castigado proporcionalmente al crimen cometido. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería en la vida contemporánea? Bueno, la ingeniería contemporánea
tiene una responsabilidad de innovar el hábitat, maximizando la calidad de vida de las futuras generaciones, desde una ética de colaboración que llega con las nociones de la cuántica. En la época contemporánea, la construcción del conocimiento del ingeniero se centra en la formación de profesionales con espíritu humanista que conduzca al desarrollo de la creatividad colectiva y apunta a la metamorfosis social. Es que lo más importante era tener una oportunidad de innovar, ¿no? De innovar, de establecer su creatividad, su conocimiento. Entonces, la importancia del código de Hammurabi en esa época era muy importante porque impuso la disciplina en el pueblo mediante las reglas que fueron establecidas y sus castigos los cumplían porque los castigos eran un poco duros, ¿no? Entonces, las personas tenían muchísimo miedo por los delitos o los castigos que le podían causar o que hacían, ¿no? Y que los castigos eran, causaba eh, no iban presos, o sea, la mayoría eran que si cortaban las manos, cortaban algún miembro del cuerpo o sencillamente le terminaban su vida, pues. Entonces, era bastante difícil. Era bastante difícil, era bastante duro para esa época de Babilonia. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado algún, el resumen del código de las normas de Hammurabi y gracias por su atención.